Oiga, se ha hablado mucho y cada vez se habla más recientemente de la revocación de mandato, que como usted sabe, bueno, pues fue aprobada en el sexenio anterior y que se anunció hace unos días que se adelantaría la revocación de mandato para el 2027 cuando va a haber elecciones intermedias. ¿Pero qué significa esto? ¿Usted sabe qué es? O sea, ¿qué se busca con la revocación de mandato? ¿Quitar a la presidenta Sheinbaum o mejorarla en términos de popularidad? Y no nada más ella, ¿no? A todos los demás. ¿Cómo se aplicará? ¿Cómo va a funcionar? La verdad es que yo creo que pocos lo conocemos a detalle. Pero quien sí lo conoce a detalle y es una persona que aquí le tenemos una gran admiración es al querido maestro Eduardo Andrade, abogado constitucionalista y politólogo. ¿Cómo estamos, licenciado? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? El gusto es mío, encantado de escucharte. Un saludo al auditorio y a tus órdenes. Muchas gracias, maestro Andrade. Qué gusto que nos acompañe. A ver, ¿se adelanta con qué fin? O sea, sí se quería hacer en el 28, pero no que va a ser en el 27. ¿Qué se está buscando, maestro Andrade, con la revocación de mandato y específicamente con la presidenta de la República? Oye, lo que entiendo es que ya no hay, por lo menos por el momento, la idea de resolver el adelanto con una reforma constitucional que se aprobara muy rápidamente. Entendí por lo que dijo Monreal, no sé si ha cambiado la idea, pero dijo que se iría el análisis hasta febrero. A lo mejor lo que quieren es incluirla dentro del paquete de lo que se determine para la reforma electoral. Tiene cierto sentido que sea así, no tendría por qué precipitarse ahorita una reforma constitucional. El modelo original estaba previsto para que la solicitud de la revocación del mandato tuviera lugar después de que concluyeran los primeros tres años, ¿no? Sí. Del régimen correspondiente, ¿no? Ya sabemos que ahí hay un problema que no es estrictamente jurídico constitucional, sino una situación política, digamos que heterodoxa, porque la revocación del mandato, por definición, es impulsada o tiene que ser promovida por quienes están en contra, por quienes piensan que un gobierno no está funcionando bien, etcétera. En un ambiente como el actual, donde la presidenta tiene un índice de aprobación altísimo, no parecería lógico pensar que prosperara un esquema de revocación del mandato. Ahora, la verdad es que el uso inicial de esta figura fue, como te decía, heterodoxo, por lo menos anómalo, en el sentido de que se promovió directamente por el propio presidente de la República. No es como si el gobernante promoviera su propia expulsión del gobierno, pero claro. Bueno, la idea, lo que se quiso en realidad fue una especie de ratificación con digamos que la idea de que se probara por primera vez este método. Yo creo que habrá que esperar, parece más lógico pues que se tuviera que esperar a la mitad del mandato, pero tampoco se puede rechazar totalmente la idea de que se hiciera coincidir con la elección intermedia, porque no, yo encuentro que todo el mundo está como fuera de su papel habitual, porque la oposición, en rigor, pues no debería por qué embarcarse en una oposición a la realización del proceso de revocación del mandato, sí. Ya que ese es su papel, ¿no? La oposición tendría que tratar de impulsarlo, aunque sea una oposición muy reducida, claro. Aunque la popularidad sea muy alta. La lógica de la revocación del mandato es que la promuevan los opositores. Y hay un sector opositor y ese sector podría conseguir el 3% de firmas del padrón que se necesitan para que se apruebe la realización del procedimiento de revocación. Maestro, perdóname la interrupción. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a suponer, bueno, se lleva a cabo y no le fuera bien a la presentación. Vamos a suponer que se le dice, oye, pero no puedes continuar. Entonces,
En ese momento, ¿qué sucedería en ese hipotético caso? ¿Se convoca elecciones nuevas? ¿La oposición pone a un presidente interino? O lo que mucha gente dice, lo digo aquí abiertamente, ¿no? López Obrador va a decir, bueno, pues ahora va a presidir mi hijo, ¿no? Digo, ¿qué pasa? No. Mira, esa hipótesis es muy improbable. Lo lógico sería que si se van al proceso, la presidenta saliera adelante con gran facilidad, porque como iría, aunque no iría en la boleta, porque no hay tal boleta, tiene prohibido, y la presidenta tiene además prohibido por la ley, el Ejecutivo tiene prohibido por la ley hacer campaña en el caso de revocación del mandato, así que ni iría en la boleta ni nada. Pero lo que podría hacer es que los partidos afines a la presidenta pues se aprovecharan sí para impulsar la idea de que se votara contra la revocación del mandato, y eso significara un apoyo considerable para la presidenta. Para que se mantenga. Pero si fuera el otro caso, el hipotético del otro caso. En el muy poco probable caso, es más, ¿qué dice la Constitución, para decirlo en abstracto? En el caso de que el procedimiento concluyera en la revocación y el Ejecutivo tuviese que salir, de inmediato entra a ejercer la presidencia provisionalmente el presidente de la Cámara de Diputados. Ah, ok. Eso está. No la secretaria de Gobernación, es el presidente de la Cámara. No, fíjate que ahí se excluye a la secretaria de Gobernación por una lógica política muy entendible. Si el Ejecutivo es sacado del ejercicio del gobierno, pues su secretario de Gobernación no debería entrar, ¿no? Porque evidentemente habría una reprobación del grupo que estuviera gobernando. Sí. Entonces el presidente de la Cámara de Diputados entra provisionalmente y luego el Congreso debe elegir por mayoría absoluta a un presidente sustituto que concluya el periodo correspondiente, es decir, que terminara la segunda mitad. Esa es la regla prevista en la Constitución. Aunque no hay elecciones intermedias, no hay que esperar entonces a las... Ah, ok, perfecto, pues ya lo vamos entendiendo. No habría ya una elección, simplemente entraría quien presidiera la Cámara de Diputados, lo cual tiene sentido porque dependería también de cómo quedara conformado el Congreso, ¿no? Si el Congreso en la elección intermedia tiene... vamos a suponer en una hipótesis que repetimos muy poco probable o en abstractos, sí, al mismo tiempo saliera la persona que está en la presidencia, lo lógico es que perdiera el Congreso, su partido, ¿no? Okay. Si no se convoca elecciones y se quedaría entonces, mientras tanto, hasta lo que se acaba el periodo de la presidenta, en este caso, el presidente de la Cámara, ¿no? Sí, no lo termina el presidente, entra provisionalmente. Provisionalmente, perdóneme. El presidente de la Cámara entra provisionalmente y se genera un proceso interno en el Congreso que tiene que resolverlo actuando como asamblea única en conjunto, diputados y senadores, la elección de un presidente sustituto. Ese es el modelo constitucional que la lógica política indica que no va a ocurrir. Claro. Y al contrario, ¿verdad? Se habría una ratificación muy amplia del mandato. Pues le mando un abrazo muy fuerte, ahora sí. Qué gusto saludarlo, maestro Andrade. Y estamos en contacto. El gusto es mío, claro que sí, José Luis, un abrazo. Un abrazo muy fuerte.